calendario del Señor en el tiempo del fin. Entonces, lo primero, hermanos, es esta pregunta, que es lo que queremos que nos respondamos hoy, esa pregunta en nuestro corazón. ¿Quiere Dios que sepamos el tiempo de su venida? ¿Sí o no? ¿Quiere o no quiere? Dios quiere que usted y yo sepamos el tiempo de su venida. Tenemos que respondernos después de que miremos lo que vamos a ver hoy, que primero lo vamos a hacer rápido, pero poniendo atención. Amén. Entonces, hermanos, hay pocos pasajes en la Escritura que utilizan las personas que creen que no podemos saber el tiempo de su venida. Entonces, no predican de eso, no se molestan en escudriñar las Escrituras acerca de eso, sino simplemente están esperando. Tal vez venga hoy en la noche, ¿verdad? Hemos oído eso, ¿no? Muchos han creído por años lo que se llama la inminencia de su venida. Eso significa que ellos creen que Él puede venir en cualquier momento, en este instante. Lo creían hace 20 años, lo creían hace 100 años, ¿verdad? Muchos cristianos creían eso, pero vamos a ver en la Escritura que no es así. El Señor sí quiere que sepamos el tiempo de su venida, pero hay tres pasajes, tal vez los más comunes e importantes, que se utilizan para creer que el Señor no quiere que sepamos el tiempo de su venida, y entonces pues sigamos viviendo y caminando a ver cuando Él venga, ¿verdad? Como decía mi abuelita, cuando yo le hablé del Evangelio, y le dije: abuelita, es que si no se va a ir al infierno, o usted quiere irse al infierno. Ay, bueno, mi Jesucito, mi Sagrado Corazón, me dijo, Él que diga a dónde quiere mandarme, si me quiere mandar al infierno. Así me dijo, ¿verdad? Pero eso fue en el principio. Gracias a Dios, después de años, ella vino al Señor, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, el primer pasaje que utilizan es Mateo 24:36. Y vamos a ver esos pasajes, pero muy rápidos, y pidiéndole al Señor entendimiento. Recordamos las claves que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Una, que la Escritura, las profecías de las Escrituras no son de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. Y la otra era lo del principio y el fin. Entonces, hermanos, aquí Mateo 24, verso 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, fácil, ¿verdad? Sacar ese versículo y leerlo y asumir y decir, bueno, entonces ahí dice claramente que nadie sabe. Así que entonces, ¿para qué me voy a molestar en buscar que ni los ángeles saben? Entonces mejor dejémoslo ahí. Okay. El otro versículo es Lucas 12:46. Pero es 12:46. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Verdad? Entonces aquí están diciendo ellos que eso es claramente, está hablando del Señor viniendo, y que los siervos del Señor, nosotros, la iglesia, nos va a agarrar de sorpresa, ¿verdad? Porque ahí dice que vendrá el día que no espera. Entonces, asumen ellos que está hablando de que no podemos saber el tiempo de su venida. El otro pasaje está en Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Pareciera que esos pasajes están diciendo que no podemos saber el tiempo de su venida, ¿verdad? Pero miremos Mateo 24 entonces. En primer lugar, Mateo 24 comienza
diciendo en el verso número 3 que los discípulos le dijeron al Señor. Estamos hablando del contexto de ese capítulo 24. En el verso 3 le está diciendo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor les respondió: dejen de estar preguntando, porque eso no tienen ustedes por qué saberlo. No les contestó eso, ¿verdad? Todo el capítulo el Señor empieza a hablarles de señales, de claves, donde debemos estar atentos para discernir cuál será el tiempo del fin. ¿Sí lo entendemos, hermanos? O sea, el mismo contexto del capítulo 24 está dando el Señor. Usted y yo ya lo sabemos, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero recuerda, ahí está hablando de principios de dolores, de guerras, plagas, etcétera. Y dice ahí que eso es principio de dolores. Está hablando también en este capítulo, verso 15, de la abominación desoladora. Entonces, solo el contexto nos está diciendo claramente que no es cierto que el Señor no quiere que sepamos el tiempo y la estación de su venida. Amén, hermanos. Capítulo 25, después que termine el capítulo 24, ahí donde leímos, capítulo 25 dice: entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es lo que leemos ahí en rojo, ¿no? Esas 10 vírgenes representan el reino de los cielos, es lo que está diciendo el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y en este capítulo 25 vemos que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. O sea que ellas sabían el tiempo de la venida del esposo. ¿Ok? No estaban ignorantes. Las 10 vírgenes sabían que era el tiempo y entonces salieron a recibirlo. Es claro que no sabían el día y la hora. Literalmente eso sí no sabían, como lo dice el verso 36. No se puede saber el día y la hora en realidad aquí en la tierra. Vamos a hablar de eso despuesito. Entonces, estemos claros con eso, hermanos. Ellas sabían el tiempo, aunque no sabían el día ni la hora. Ahora Lucas, capítulo 12, donde leímos. En ese capítulo 12, en el mismo contexto, el mismo capítulo. No estamos yéndonos a otro capítulo. ¿Recuerda? No es de interpretación privada, sino que el mismo libro, y en este caso el mismo capítulo, el mismo contexto nos va a dar nos va a aclarar la situación, porque dice el verso que leímos: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. O sea, lo va a agarrar por sorpresa, pero porque obviamente está hablando de un siervo que anda descuidadamente, es de lo que está hablando. Pero en el verso 54, leamos versos 54, 55 y 56. Dice en el verso 54 de Lucas 12: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, entonces dicen: oh, hoy va a ser calor, y lo hace. O sea, sabían muy bien ellos discernir el clima, ¿verdad? Y no tenían la aplicación que tenemos hoy en los teléfonos, ¿verdad? De saber si va a haber calor o no va a haber calor, si va a llover. Ellos miraban el cielo y decían: va a llover o va a haber calor. Entonces dice el verso número 56: hipócritas, le dice el Señor, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? O sea, el Señor está reprendiéndolos de que cómo es que ellos no saben el tiempo que estaban viviendo. Pero el Señor les dice: hipócritas.
Y vamos a ver ahorita en un momento, hermanos, que por qué les dice hipócritas, ¿verdad? Luego, hermanos, el último pasaje, en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, los discípulos le dicen al Señor, después de que por 40 días, desde cuando Él resucitó, Él estuvo hablando con ellos, enseñándoles. Y después de los 40 días de que el Señor estuvo hablando con ellos, cosas maravillosas, ¿no? Que saber qué enseña, imagínense eso, ¿verdad? Estar con el Señor por 40 días, oyendo sus palabras del Cristo resucitado, qué glorioso, ¿no? Perdón, hermanos, yo pensé que estaba con llave la puerta allá atrás. Pero el Señor le dice, cuando ellos le preguntan, en el verso número, vamos ahí a Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Hechos, capítulo 1, dice que le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? En este tiempo. Y el Señor no les dice sí ni no, ¿verdad? Sino les dice, a ustedes no les toca saber. No les toca a vosotros, no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno. Lo que dice aquí es que no dice, a ustedes no les toca saber, ni nadie nunca va a saber. Eso no está diciendo, ¿verdad? ¿Me entienden, hermano? A ustedes no les toca saber y nadie va a saber. Cuando venga va a ser una sorpresa. Y queremos ver después con los pasajes que vamos a seguir viendo, vamos a regresar a este pasaje y tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Si de verdad está diciendo que nunca nadie va a saber o solo se lo estaba diciendo a ellos, que a ellos no les tocaba saber eso. Amén. Bueno, entonces sigamos, hermanos. Vamos a regresar ahí despuesito. Ahora miremos pasajes que hablan claramente de que el Señor sí quiere que sepamos el tiempo de su venida. Y después usted y yo tenemos que decidir entre el lado izquierdo o el derecho, los pasajes estos o los otros, si el Señor es su voluntad que sepamos o que no sepamos. Lucas 19, hermanos. Vamos ahí a Lucas 19. Ahí solo tengo apuntado el verso 44, pero queremos leer más versos de ese capítulo 19 de Lucas. Ojalá que esté usted tomando notas. ¿Ok? Porque, hermano, no va a ser raro que encuentre hermanos en la calle que le digan, que tal vez tú le quieras decir, es que la venida del Señor ya está ahí, pocos años. Bíblicamente, estamos a pocos años. Y que te diga, siempre han dicho eso, tú eres uno más de los locos que creen que podemos saber el tiempo de la venida, pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, así que cállate ni me vuelvas a hablar. ¿Entiendes? Entonces, y si tú no estás tomando notas, no vas a poder decir, mira, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Verdad? Entonces, le puedes abrir la Biblia aquí en capítulo 19 de Lucas y dice la Escritura allí en el verso 41. Está hablando aquí de la entrada triunfal, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús entró montado en un pollino de asna a Jerusalén. Entonces dice, verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el tiempo en que el Señor iba a venir a visitarlos, es lo que dice. Y está hablando del fin, ¿verdad? Está hablando que Jerusalén, por no conocer, por no saber qué es el tiempo del fin, o por no querer saberlo, entonces va a ser derribada y sus hijos dentro de ella. En realidad, que esto mueva nuestros corazones a orar por Israel, ¿verdad, hermanos? Porque sí viene lo que la Biblia le llama la angustia de Jacob, dice. Jeremías creo que es, que habla de la angustia de Jacob. Viene ese tiempo, porque sus hijos dentro van a sufrir un ataque muy serio, ¿verdad?, del enemigo. Pero aquí el Señor les está diciendo, ¿por qué razón? Porque no supieron el tiempo que el Señor los visitaba. No pudieron discernir el calendario de Dios. Amén. Yo creo que hasta cierto punto es en el círculo evangélico donde se dice que no se puede saber el tiempo de la venida del Señor. Tengo la impresión que entre los judíos tal vez hay dos grupos, unos que buscan entender el tiempo de la venida del Mesías, y tal vez un grupo que simplemente no quieren saberlo. No que no puedan escudriñarlo, porque hermano, todos los profetas hablan de eso, ¿no? Sin el Nuevo Testamento podemos ver ahí el tiempo de la venida del Señor. Podemos leerlo en Daniel, podemos leerlo en Zacarías. Pero hay un grupo que no quiere saberlo, y por no querer saberlo, el Señor va a venirles destrucción, ¿verdad? Amén. Otro pasaje, hermanos, es Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 dice: verso 1 al número 3, vamos a leer. Mateo 16, verso 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Recuerda, leímos en Lucas, en el verso 56, que también les dice lo mismo. Hipócritas. ¿Por qué les dice hipócritas, hermanos? Porque ellos sí podían haber sabido el tiempo, ¿o no? Recuerda cuando llegaron los sabios buscando al rey que había nacido, porque una estrella los estaba guiando. Herodes mandó a llamar a los escribas, a los eruditos en las escrituras, y ellos dijeron: sí, dice aquí que en Belén. O sea, ellos sí podían escudriñar las escrituras y saber averiguar el tiempo y hasta el lugar, ¿verdad? Porque era Belén. Pero qué vergüenza que 3 hombres que venían del oriente, de lejos, de Persia, básicamente, aparentemente parece que venían de Persia, de esa área. No eran ni siquiera judíos, del pueblo de Dios. Y ellos sabían el tiempo de la venida del rey, pero ellos no. Por eso es que el Señor les dice hipócritas. Y como una de las claves es el principio y el fin, son iguales. El Señor es el principio y el fin. También en el tiempo de hoy, hermanos, el pueblo de Dios está lleno de hipócritas, que no quieren oír que el Cristo viene porque están muy cómodos. No quieren, tal vez algunos ya se va a casar, ¿verdad? Y dice: no, mejor que el Señor venga, pero hasta después que me case. Y tal vez ni novia tiene, ¿verdad? Imagínense.
Dice, ay no, que no venga el Señor porque me acaban de subir de sueldo y ahora sí voy a comprar el carro soñado, ¿verdad? Hay cristianos que no quieren saber porque están muy cómodos, pero como escuchamos nosotros en el seminario, el tiempo que viene va a ser difícil y eso va a provocar que clamemos, oh ven Señor Jesús, ¿verdad? El Padre Nuestro va a hacerse real y vamos a decir, venga tu reino, Señor. Ya no va a ser aquello que, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y pasamos de largo. No, va a ser un clamor, Señor, que venga tu reino. Mira, ya no, Señor, ven por favor. Amén. Esperamos que así sea, ¿no, hermanos? ¿O usted no espera eso? ¿Esperamos eso o no, hermano? Hermano, queremos estar, ¿de qué lado queremos estar en el mero final? Cuando todo se termine y empiece y se dé la transición, ¿verdad? De la vida en este mundo como la hemos conocido a una vida donde el reino es el reino del Señor manifestándose. ¿De qué lado queremos estar? Entonces, ¿qué importa que sea a través de pruebas? Pero que lleguemos y que clamemos. Amén. Ahora, otro pasaje, 1 Tesalonicenses 5. Este sí es clarísimo, ¿verdad? No necesitamos tampoco necesitamos, como nosotros, no necesitamos interpretarlos. Así lo que dice ahí, claro, es lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Verdad? Alguien podría decir, ya ven, no hay que escribir porque no podemos saberlo, no es lo que está diciendo el apóstol aquí. Él está diciendo, acerca de los tiempos y las ocasiones, no necesitáis, hermanos, que los escriba, porque ustedes ya lo saben, y lo saben perfectamente. Mire lo que le está diciendo, ¿verdad? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otra vez, alguien puede sacar de contexto esto y decir, ya ven, el Señor va a venir como ladrón en la noche, cuando uno ni está durmiendo y uno no lo espera. Pero sigamos leyendo, verso 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ok, acabamos de leerlo. Jerusalén, en un momento va a venir la destrucción repentina, pero ellos como no quieren saber y están ahí cómodos, ¿verdad? Paz y seguridad van a decir, es lo que dice aquí. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, el verso 4 es muy importante, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia, a cristianos. La iglesia de Tesalonicenses eran cristianos, como usted y como yo. Entonces dice, mas vosotros, hermanos, ¿ok? No está hablando al mundo. No le está hablando al mundo. El mundo sí va a agarrarse, lo va a agarrar por sorpresa, como ladrón, como el diluvio. ¿Recuerdan? Noé sabía el tiempo. Noé sabía. Y no sabía el día y la hora, eso sí. Pero él sabía que ya el tiempo estaba cerca, ¿no? Máxime cuando los animalitos empezaron a entrar al arca, ¿no? Me cuesta creer que tal vez entraron en un solo día, a haber llevado un cierto tiempo en que entraran todos los animales al arca. Ya estaba mucho más emocionado Noé porque ya era el día, ¿verdad? Ya era el momento, ya era el tiempo, pero el día y la hora no sabía hasta que el Señor le dijo que entrara al arca. Hoy sí ya llegó la hora y el día. Para Noé no fue sorpresa, para el mundo fue sorpresa y será sorpresa el tiempo de la venida del Señor. Será sorpresa, hermanos, porque platicaba con mi esposa ayer, ¿verdad? Que cuando venga el Señor, todo el mundo va a andar como que nada, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casa. Van a andar
como que nada. Todos felices porque se pusieron la marca y bueno, ya no tenemos problemas, ya el gobierno no nos molesta, porque como ya tenemos la marca, ya estamos bien. Yo no sé cuál va a ser la marca, pero va a ser algo que te va a facilitar la vida. Poder comprar y vender y seguir adelante, ¿verdad? Y van a empezar a hacer otra vez sus planes de aquí a 100 años y cuando mi hijo o mi nieto se gradúe de médico, ¿verdad? Van a seguir haciendo sus planes. Y van a estar en esas cuando sea el día y la hora. Pero nosotros, dice aquí el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermano, ¿puede ser algo más claro que eso o no? No necesitamos interpretarlo, no necesitamos torcerlo y decir, no, ahí no está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahí está diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Claramente está diciendo a su pueblo que nosotros sabremos los tiempos y las estaciones, que es lo que dice el verso 1, ¿no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como que Pablo no les está diciendo, hermanos, acerca de los tiempos y de las estaciones, no les puedo decir nada porque no lo sé. Vemos el verso 1, es como que Pablo está diciendo, yo sé cuáles son esos tiempos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pero no se preocupen, al mundo lo va a agarrar como ladrón, porque así va a venir el Señor, pero a vosotros no los va a agarrar por sorpresa. Amén. ¿Entendemos, hermanos? Estoy regresando aquí a Hechos 1, versos 6 y 7. Solo porque los discípulos en ese momento no sabían los tiempos y las estaciones, ¿significa eso que nunca nadie, nosotros, no podemos saberlo tampoco? ¿Qué dice usted? Bueno, lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, si yo creo lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses, para mí eso es clarísimo de que no nos va a agarrar por sorpresa, vamos a saber. No va a ser sorpresa, vamos a saber el tiempo. No está diciendo el verso 1 de Tesalonicenses, no está diciendo, hermanos, respecto al día y la hora, no está diciendo eso. Está hablando de los tiempos y las estaciones de la venida del Señor. Y en Hechos 1, los discípulos, en primer lugar, ellos no podían saberlo. A esa generación no le tocaba saberlo. Tal vez una razón importante era porque Daniel, que es donde él escribe lo que el arcángel Gabriel le reveló acerca de los tiempos y de las estaciones, a Daniel se le dijo, sella el libro. Que nadie entiende ese libro va a ser sellado. Entonces, no había una revelación de Daniel en el tiempo que de Hechos capítulo 1. Esa sería una razón, ¿no, hermanos? Por la que ellos no les tocaba saberlo. ¿Entienden, hermanos? Ahora ya sabemos que Daniel está hablando de dos venidas y está hablando del arcángel Gabriel, ¿verdad? Está hablando de dos órdenes de restauración de Israel. Dos órdenes de restauración. Y todavía ni siquiera Israel había sido conquistado en ese momento, ¿verdad? Fue hasta años después que Roma destruyó el templo y se acabó todo, ¿verdad? Israel dejó de existir. Y tuvieron que pasar casi 2000 años, ¿verdad? Para que
Israel fuera otra vez restaurado. Entonces, Daniel no se podía entender antes. No se le podía decir a alguien, mira, el tiempo va a ser cuando Israel se va a contar de cuando se dé la orden de la restauración de Israel. Por muchos años, desde la conquista de Roma hasta 1947, Israel no existía. Amén. Por último, hermanos, Amós 3:7, porque la pregunta es, ¿quiere Dios que sepamos el tiempo de su venida? Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Ahora, ¿por qué quiere Dios revelarle sus secretos a sus siervos, los profetas? Para que los profetas lo sepan y nada más. Solo para que ellos lo sepan y se lo guarden. No, hermanos, los profetas escribían para tocar la trompeta al pueblo, ¿no? Esa es la figura de un profeta, es con una trompeta, sonando una trompeta con un sonido cierto al pueblo de lo que el Señor estaba revelándoles. Esa es la función del profeta. El vidente les llamaban en el tiempo de Samuel, ¿verdad? ¿Para qué el Señor les daba esa visión espiritual? Para que ellos la pudieran transmitir al pueblo. Entonces el Señor revela sus secretos, máxime cuando se trata de una de las cosas más importantes en la historia de la humanidad. Y sí, hermanos, estamos a la víspera del evento más glorioso, los eventos más gloriosos de la historia de la humanidad. Como les decía hace unos, no sé si fue el viernes pasado o el antepasado, recuerdan, les decía que qué privilegio es recapacitar en que el Señor hizo que yo no naciera hace 20 años, hace 100 años, ¿verdad? O hace 1000 años. Nacimos en este tiempo final. Yo no sé si alguno todavía el Señor se lo quiera llevar de aquí a 8 años, ¿verdad? Puede que sí. Algunos están muriendo todavía. Hermanos. Y yo digo, ay, ¿por qué se moriría el hermano fulano? No sé, tal vez el Señor tenía otro plan para él, pero los que, si no morimos en 8 años, vamos a ver cosas gloriosas, hermanos. Y vamos a decir, oh, pero qué privilegio estar vivo y ver estas cosas. Amén. ¿De acuerdo, hermanos, o no? Es como el privilegio de Simeón, de Ana la profetisa. Qué privilegio estar vivos cuando el Mesías nació, ¿verdad? Y Simeón lo tuvo en sus brazos, ese viejito, ¿verdad? Y dijo, oh Señor, ahora ya me puedo morir, que mis ojos han visto la salvación de Israel. Eso va a volver a suceder con los de esta generación, con nuestros ojos ver la revelación del Hijo de Dios en este mundo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, los profetas, principalmente Daniel, Ezequiel, Zacarías, ¿verdad? Bueno, habría que mencionarlos a todos, ¿no? Porque los profetas, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis fue escrito 60 años después de Hechos 1, cuando el Señor les dijo, a ustedes no les toca saber, hasta 60 años después el Señor reveló Apocalipsis. ¿Ok? Todos estos escritos, hermanos, acerca del tiempo del fin, escriben en esos escritos, en los profetas, en Mateo, en Apocalipsis, encontramos que habla del día de Jehová, la venida del Mesías. En todos esos escritos encontramos señales, manifestaciones de cómo va a ser ese tiempo. El Señor nos da números también, ¿recuerda?
nos habla de 2.300 días, de 3 años y medio, nos habla de 42 meses, de muchas maneras, nos habla de estaciones, de eventos muy específicos, como lo que es la abominación desoladora, ¿no? Es un evento muy específico que va a suceder. Y cuando lo miremos, vamos a saber, hoy sí. ¿Ok? Y eso falta poco, hermanos. Vamos a verlo más adelante. La abominación desoladora. Y cuando usted y yo con nuestros ojos o nuestros oídos, a través de las noticias o qué sé yo, veamos la manifestación desoladora, sabremos que solo faltan 3 años y medio. Va a ser impactante, ¿no? Entonces, hermanos, todo esto está escrito en todos esos libros con el propósito de que no sepamos nada respecto a su venida y los postreros días. ¿Cree usted que eso sería la conclusión de lo que hemos visto? ¿Habrá algún otro versículo, algún otro pasaje en la Escritura que claramente diga que no, que estamos equivocados, que no podemos saberlo? Todos los profetas escribieron eso, sí, pero era para que se lo guardaran ellos. No, hermanos. El Señor sí está interesado en que sepamos el tiempo de su venida. Amén. Ojalá que cada quien nos respondamos con sinceridad, hermanos. Y si tenemos todavía alguna duda, busquemos disiparla, encontrar una respuesta, pero no nos quedemos con una incertidumbre de que cuando te encuentres a alguien en la calle y te diga, no, tú estás equivocado, nadie puede saber el día y la hora, y tú te quedes ahí todavía tambaleando, ¿verdad? No es saludable eso. Necesitamos ser cristianos que sabemos lo que entendemos lo que la Biblia está diciendo y lo creemos en nuestro corazón y vivimos a la luz de eso, hermanos. Amén. Debemos vivir a la luz de esta verdad. Dios sí quiere que sepamos el tiempo de su venida y por las Escrituras, por los profetas, Mateo, Lucas, Apocalipsis, Daniel, sabemos que queda poco tiempo. Sabemos que está a la puerta. Amén. Bueno. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Segunda de Pedro dice, capítulo 3, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, ¿sí? Los profetas. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que estar viendo la palabra profética como una antorcha que nos está alumbrando en un lugar oscuro? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Aquí es donde está el verso que leímos el domingo pasado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Okay? No debemos de agarrar entonces todos esos profetas, Mateo, Lucas, y decir, no, es que aquí lo que el Señor quería decir era esto, ¿verdad? Amén. ¿De acuerdo, hermanos? Ninguna escritura, profecía de la Escritura es de interpretación privada, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, respondámonos la pregunta en esta tarde. Ahí en tu corazón, hermano, respóndete esa pregunta. Niños que están escuchando ahí, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?
Dios quiere que sepamos. ¿Cuándo va a ser el momento en que Él va a venir? ¿Dios quiere que sepamos eso? La respuesta es sí. Dios sí quiere que sepamos. Él no nos va a agarrar como ladrón en la noche, por sorpresa, como leímos en Tesalonicenses. Amén. Amén.